Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por asistir nuevamente y vernos en estos diálogos jurídicos. Esta semana termina con una noticia que trae muchas implicaciones jurídicas, pero también tiene algunas lecturas políticas. Es necesario conversar sobre las amnistías que se ha otorgado a varias de las personas que han sido perseguidas por parte del Estado en los delitos que se les imputaba y que se derivan de las protestas sociales que se dieron en octubre del 2019. Ahí tenemos algunos implicados, entre esos quienes se les acusaba por la quema y el atentado a la propiedad contra las instalaciones de la Contraloría General del Estado. Estaba también ciertas autoridades y otras personas que estaban perseguidas por el Estado y que fueron acusadas de cometer actos violentos en las protestas de octubre del 2019. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué es lo que está determinado específicamente en el artículo 120 de la Constitución y específicamente en el numeral 13 que le da como facultad a la Asamblea Nacional de conceder amnistías por delitos políticos y indultos por motivos humanitarios? En este caso, la amnistía por delitos políticos o por delitos que se ocasionan en contextos políticos, como es este tema de protesta social. La Asamblea tiene la facultad, con las 2/3 de sus integrantes, de conceder estas amnistías, siempre y cuando no sea en el juzgamiento de delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzosa, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Bajo estas consideraciones, la Asamblea el día de ayer otorga esta amnistía a un cúmulo de personas. Frente a esto, yo sí quisiera analizar este contexto bien en el tema político. ¿Cómo se dio este tema del informe en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea? ¿A quiénes se les incluyó? ¿Qué sucedió en la votación? ¿Qué sucedió en el contexto previo a la votación? Porque fue una sesión bastante acalorada, si es que se puede utilizar el término, y en esto sí te pediría que nos ayudes con esta explicación, Richard. Y posteriormente, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas que conlleva jurídicamente esto? Y aquí nos gustaría contar con la explicación de Angélica, y obviamente si es que este informe podría considerarse una ampliación que involucre a otras personas que también están siendo procesadas por otros delitos, pero que ciertamente se derivan de la acción estatal en la que se involucraría como persecución al ex defensor del pueblo, Félix Carrión. Bajo esas consideraciones, Richard, no sé cuál es tu opinión frente a este ambiente político de la expedición de este informe y también de la aprobación de este informe con la concesión de la amnistía. Gracias, Santi. Muchas gracias. Efectivamente, considero que hay una repercusión política directa respecto de esta amnistía. La CONAIE el día de hoy indicaba que esta amnistía se logró para 268 personas judicializadas y con el voto de 99 asambleístas, es decir, 38 asambleístas estuvieron en desacuerdo de que se dé estas amnistías. Ha habido reacciones respecto de esta decisión política de la Asamblea que influye en los procesos judiciales de cada una de estas 268 personas. Y la primera reacción que existe, y se las quiero mostrar, es la del presidente de la República, que señaló que se ha hecho una injusticia por parte de la Asamblea. El presidente Lasso dice: el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea de Ecuador cometió un acto de injusticia, olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas, respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión, dice el presidente de la República.
¿Esto qué significa en la práctica? También el vocero presidencial Diego Ordóñez ha dicho que por qué también no se amnistió a los policías y a los militares que también se vieron o están inmiscuidos en el tema de octubre. Bueno, primero, como tú decías antes, este perdón que llega para personas judicializadas llega en un momento creo que puede permitir un acuerdo democrático respecto de lo que fue en octubre. Yo quiero señalar que en este punto Freddy Carrión Intriago, que en ese momento ejercía funciones de defensor del pueblo, generó un informe, mejor dicho, no generó un informe, permitió que 3 personas distintas o por fuera de la defensoría hagan un informe que luego él lo presentó a la fiscalía para que se investiguen delitos de lesa humanidad. Recordemos que hubo 11 fallecidos y varios heridos. Entonces, ese es el contexto que tenemos para este perdón judicial que hace la Asamblea y bueno, creo que ese es el debate que ahora concierne de determinar y además, justo conversábamos unos momentos antes de que el vocero presidencial parece que olvida que la Fiscalía no ha adelantado la investigación correspondiente, ya vamos entrando al 3er año y no hay ningún resultado de la investigación de octubre de 2019. Eso es lo que creo que puedo como antecedente para darle paso a Angélica. Bueno, yo quisiera comentar cuáles son las implicaciones de esta decisión de la Asamblea Nacional. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que esta amnistía supone un reconocimiento de que hay persecución política y que estos delitos por los que se les acusó a los señores que ahora están amnistiados son delitos de carácter político. Es decir, que fueron cometidos supuestamente porque pueden haber sido cometidos o pueden no haber sido cometidos y simplemente el Estado haber urdido un procesamiento en contra de ellos en el marco de protestas sociales, en el marco de la agitación social. Entonces, un reconocimiento de esta naturaleza significa decir que efectivamente el Estado, a través de sus órganos del sistema penal, o sea, las cortes, los jueces, la fiscalía y la policía, persiguieron a otras personas por el simple hecho de ejercer un derecho, que es el derecho a la protesta. Y que estas personas pudieron haber cometido algún delito relacionado con eso o pudieron ser acusadas incluso sin tener ninguna responsabilidad. Es decir, se devela en este contexto que el Estado persigue, que el Estado encarcela, que el Estado genera procesos penales sin siquiera tener suficientes elementos o simplemente basándose en que supuestamente se excedió del derecho a la protesta. Esto significa, por tanto, que el Estado es responsable. Esto significa que la fiscal general del Estado, como representante de la Fiscalía, tiene que dar cuentas, tiene que explicar por qué se inició estas acusaciones, se iniciaron estas investigaciones. Y la Corte Nacional de Justicia y las otras cortes también tienen que explicar por qué sancionaron o están procesando a personas que pueden ser inocentes. Es decir, tienen responsabilidad, tienen que decirle al país cómo es que se puede utilizar el sistema judicial para perseguir a otras personas. Y obviamente aquí, en esta amnistía falta Freddy Carrión, porque todo esto de la persecución política a lo de octubre y termina siendo todo un montaje para perseguir a quienes ejercieron legítimamente, la mayoría de ellos legítimamente, el derecho a la protesta, revienta cuando hay una comisión que está impulsada desde la Defensoría del Pueblo, desde que no forma parte Freddy Carrión, dice que efectivamente hay violaciones al debido proceso y hay violaciones a los derechos humanos. O sea, que ese informe es corroborado con esta decisión de la Asamblea Nacional.
Entonces ellos tienen que rendir cuentas también, Fiscalía General y jueces del país. ¿Por qué entonces se persiguió a estas personas? ¿Por qué se les siguió? Y realmente deben explicarle al país por qué están siendo utilizados por el poder político, utilizados por el poder ejecutivo para perseguir a las personas. Eso quisiera decir al respecto. Gracias, Angélica. Sí, aquí hay que tomar en consideración algunos elementos y sobre todo lo que había manifestado Angélica. Esto genera un antecedente porque la amnistía es el reconocimiento implícito de que hubo persecución estatal. Y hubo persecución estatal por parte de quienes desarrollaban las políticas de seguridad y quienes estaban encargados de aplicar dichas políticas de seguridad cuando sucedieron estas protestas sociales, que es el Ejecutivo, y específicamente el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y Presidente de la República. Ellos fueron quienes cometieron esta persecución estatal y utilizaron el aparataje judicial para perseguir a estas personas. Entonces, en este marco, esta persecución estatal a través del aparataje judicial estaría proyectándose en otras personas. Y en el caso del doctor Freddy Carrión, se evidenciaría en el hecho de que justamente él fue quien denunció, tanto en la esfera internacional como en el ordenamiento jurídico interno, estos abusos y estas retaliaciones. Y producto de esta denuncia es que se genera un montaje judicial por el cual está siendo perseguido y ya hoy está detenido. Entonces, sí habría que considerar la necesidad de la ampliación de este informe en el sentido de, o el nacimiento de un nuevo informe que permite incorporar a otras personas en la consecución de esta amnistía. Y la Asamblea es responsable justamente por esta inclusión de nuevas personas que tendrían que estar consideradas en esta situación. Ahora bien, bajo esas situaciones, ¿cuál sería el escenario respecto a la actuación del poder político frente a esta situación? Porque vemos que no es solo el presidente de la República, sino es también varios asambleístas y lo que me llama más la atención, ciertos medios de comunicación que están haciéndose eco y están generando todo un ambiente como que si se estaría premiando a un grupo de vándalos y estos vándalos tenían que ser castigados con todo el rigor de la ley. No sé, como para ir cerrando este tema, ¿qué nos diría Richard? Y finalmente, Angélica. Santi, en efecto, yo creo que hay una resolución política que frena la persecución política. O sea, la Asamblea le está llamando la atención a la Fiscalía General del Estado, a la función judicial que tiene jueces temporales como jueces de Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, que fue quien los nombró, los designó a estos jueces a través de los que se desarrolla la persecución política. Yo sí quiero hacer remembranza de algo. El juez que fue presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el doctor Arrieta, fue premiado por dictar prisión preventiva a la prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, y al señor Cristian González. ¿Fue premiado cómo? Volviéndolo juez temporal de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, eso ahora, con la decisión del Parlamento, está diciéndole al Poder Judicial: ustedes están sirviendo al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos. Se han vuelto en una especie de partido judicial. ¿Para qué? Para perseguir a las personas que no son de su agrado político. Entonces, si la Asamblea es con lo que ha resuelto ayer, debe pedirle cuentas a estos actores, empezando por la Fiscal General del Estado, el Consejo de la Judicatura, para que determinen por qué utilizan el derecho, ¿sí?, y los procesos y las leyes que la Asamblea ha dictado para perseguir a sus opositores, a perseguir a líderes, perseguir a lideresas en cuanto a que no les gusten las opiniones que defienden, las ideas que sustentan, ya sea en el marco incluso de una protesta social, derecho que está garantizado por la Constitución. Yo creo que lo más importante que deja esto, que creo que es bueno
país recobren la libertad, recobren la palabra, porque obviamente estaban cercenados la palabra, acallados por la persecución judicial. Yo me congratulo y creo que es un avance para el vivir democrático. Al margen totalmente de las implicaciones políticas, de las presiones políticas, y esta idea que nos vendieron en la Facultad de Derecho, que es falsa, de que el juez decide de manera neutral y solo apegado al derecho. Este es un ejemplo de que no es así, de que hay persecución política, y cuando hay persecución política, obviamente no se decide conforme al derecho, se decide conforme al patrón. O sea, ¿quién le manda al juez? ¿Quién le dice al juez lo que hay que hacer? Y ese es el ejecutivo. Le duela a quien le duela, esa es la situación del Poder Judicial en nuestro país. Yo hasta ahí quisiera señalar. Muchas gracias. Sí, perfecto. Con esto terminamos estos diálogos jurídicos. Les invitamos a seguir también en la sintonía de nuevos programas y nuevos análisis de